Buenas tardes. Están ustedes con reflexiones de Ernesto Ladrón de Guevara, también en el programa de Informa Radio, cuando toque la emisión. Hoy tenemos un tema. Ya saben ustedes que yo normalmente lo que hago es dar voz a los que carecen de ella o tienen un déficit de medios de comunicación que dan eco a ciertas cosas, a ciertos problemas y a ciertas necesidades, ¿no? No todos los medios dan eco cuando se escapa de determinados intereses políticos. Concretamente en Madrid, pues se da mucho eco, por ejemplo, a la huelga de los médicos, a los problemas de los médicos, al déficit de los médicos, al problema de los centros hospitalarios, pero se oculta según el sesgo político del gobierno, o no se da suficiente difusión a aquellas otras comunidades que también tienen problemas, y hoy vamos a tratar el tema navarro, en sus servicios esenciales. Y uno de los servicios esenciales fundamentales es aquel que cuida de nuestra salud y, por tanto, de sus profesionales, de sus médicos, sobre todo médicos de atención primaria, que dicen que están absolutamente desbordados porque, claro, con esto de la pandemia, nombre que no se puede ni citar porque igual te quitan hasta el canal de YouTube si lo citas, pero bueno, con esto de la pandemia, pues las necesidades se iban acumulando hasta tal extremo que se han ido demorando, pues atenciones que en situación normal hubieran sido atendidas suficientemente con la calidad que hasta hace poco tiempo estábamos acostumbrados, y la sanidad se ha deteriorado de una manera intensa y extensa. Y hay colas, y hay determinadas patologías y situaciones de cirugía, etcétera. En fin, yo no soy quien para hablar de esto, y por eso hoy vamos a traer a este programa a dos médicos, y bueno, en concreto de un sindicato. Uno de los médicos, en este caso Elena, dice que viene como independiente, pero tenemos también al representante del Sindicato de Médicos de Navarra, que nos va a hablar de la situación también del sector, en tanto y cuanto incluso, pues, cosa extraordinaria y rara, hay una huelga de médicos, y cuando hay una huelga de médicos algo muy grave tiene que pasar, porque no es un sector precisamente proclive a dejar a sus pacientes en la estacada, pero claro, cosas muy graves tienen que estar sucediendo cuando han decidido tomar esa medida extrema, ¿no? Y como el tiempo es escaso, yo quiero pasar directamente a que ellos nos expliquen. Elena y Alberto, tenemos aquí a dos representantes de este sector, de los médicos, que nos van a hablar de las carencias y las necesidades y los problemas que tienen. En tener la palabra, yo me permito tutear, me cuesta tutear a un médico porque yo les tengo mucho respeto a los médicos. Tienen nuestra salud en sus manos, y para mí es una figura muy respetable la del médico, y razón hay para ello. La carrera del médico es muy larga, de muchos años. Luego hay que especializarse, hay que pasar un MIR, que es duro, bueno, en fin, es una carrera de las más duras que hay y mal pagada, a mi entender, que yo creo que es justo el criterio, la opinión, porque no todo el mundo, por ser trabajador, debe cobrar igual. Hay responsabilidades que son necesarias retribuir para dignificarlas, porque también la dignidad viene con la retribución. Y yo creo que los médicos están mal pagados. Yo creo que es una cuestión que es necesario decir, porque es así. Bueno, cualquiera de los dos, Elena y Alberto, empezad cuando os parezca. ¿Quién empieza? Elena, por favor, yo es que soy muy mayor como para hablar antes que nada más. Bueno, oye, primero decir que es verdad que yo no estoy afiliada al sindicato médico, pero agradezco mucho todo lo que estáis haciendo por todos nosotros, y
ojalá todo salga bien, la verdad. Pero la verdad es que, también agradezco mucho a Ernesto darnos esta oportunidad porque tenemos la mala suerte a veces de que igual la prensa solamente refleja una parte, ¿no?, de lo que reivindicamos y no todo es un tema económico, que por supuesto yo también creo que los médicos en España estamos mal pagados, ¿eh? Y solo hay que ver las cifras del PIB destinado a salud en comparación con el PIB de otros países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Reino Unido, que el PIB es considerablemente más alto que nosotros, y yo creo que en gran medida es por el salario que tenemos los profesionales médicos, que es muchas veces, o sea, es hasta 3 veces menos de lo que cobran en otros países, como por ejemplo en Francia, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto para el sistema sanitario, pues o sea, el sistema sanitario en el fondo puede decir perfectamente que tenemos una esperanza de vida de las más altas del mundo y que la calidad de vida en España es muy buena, ¿no? Y eso pues también se aprovecha como para no invertir en salud. Pero la realidad es que luego vemos las listas de espera y la gente que la calidad asistencial que recibe aquí no es la misma que recibe en otros sitios. O sea, yo creo que sí que tenemos que reivindicar un salario mucho más justo del que tenemos los médicos. Bueno, pero aparte de eso, ¿no?, hay otros muchos problemas. En concreto, la atención primaria, pues ahora mismo está sufriendo una sobrecarga que es insostenible. Solo hay que ver los últimos artículos que se publican aquí en la prensa navarra. O sea, podemos leer titulares que dicen que la atención primaria está en riesgo de muerte, la situación de la atención primaria es límite y está a punto de ser crítica. Hemos visto artículos donde directamente renuncia o dimite una directora de centro de salud diciendo que no puede más después de 7 años porque no siente el respaldo de la administración. Hemos visto llamadas de socorro de compañeros en centros de salud que dicen que se van a quedar 2 médicos en una plantilla de 7 para cubrir urgencias de una zona de casi 10.000 habitantes. O sea, estamos en una situación realmente en la atención primaria muy grave, ¿no? Entonces, claro, esto produce que primero damos una imagen que luego muy pocos profesionales que acaban la carrera de medicina se decantan por elegir la atención primaria, ¿no?, como especialidad. Hemos visto, por ejemplo, que es que han sobrado este año. Normalmente ofrecían 30 plazas, que se solían cubrir 27, aunque luego acababan, pues, por ejemplo, 20 la especialidad. Pues este año han quedado 5 plazas vacantes de especialista de atención primaria en Navarra que no se han cubierto, ¿no? O sea, ¿cómo de atractivo es la especialidad? Pues que quedan plazas vacantes. Y hay gente que directamente prefiere repetir el NIR a elegir atención primaria. Y luego vemos que al mismo tiempo que hay gente que no elige la especialidad, pues claro, hay una falta de médicos de la propia especialidad que, pues hay compañeros cubriendo 2 cupos, 3 cupos, hay una médico de tarde que estaba cubriendo 3 cupos durante mucho tiempo, que llegó un momento en que tuvo que renunciar incluso a riesgo de que le penalizaran, que de hecho lo hicieron, ¿no? Pero es que ya era una situación casi de vida o muerte, era una situación de supervivencia. Entonces, pues bueno, claro, yo tengo mi caso particular, por ejemplo, el viernes pasado me fui al centro de salud y había 3 bajas sin cubrir. Una es la mía, que ya me dieron la baja por riesgo, que estoy embarazada de 7 meses. Hay una baja paternal por cubrir y una baja por enfermedad de una pediatra sin cubrir. Entonces, eso son bajas largas, ya no es sustituir vacaciones, eso son bajas largas pues que al final tienen que cubrir compañeros que ya de por sí se pasan de horas trabajadas anuales, porque son compañeros que trabajan de guardia, fines de semana, festivos y por la tarde, y luego cupos que se aumenta. O sea, si un cupo es de 1.500 personas, pues igual tienen que cubrir 3.000 personas, o la chica esta de por la tarde tenía que cubrir hasta 6.000 personas en un cupo. Es que, claro, la calidad que puedes ofrecer ahí asistencial llega un momento en que el agotamiento físico te lo hace muy difícil, ¿no? Porque al final, pues hay una demanda que puede ser menos, de mayor y menor complejidad, pero es que luego son los domicilios que surgen de pronto, las urgencias que surgen de pronto, o sea, esa tensión que vives día tras día tras día, que te quieres ir, pero te llaman y al final eres tú la que te llevas realmente el palo final, ¿no? Porque pues la enfermera siempre puede recurrir a ti, la administrativa siempre puede recurrir a ti, pero tú, pues es una situación muy complicada.
Y de hecho, bueno, yo tengo 4 amigas que, lamentablemente muy cercanas, que es compañeras mías de especialidad, que lo han dejado. 2 han cambiado de especialidad, una ya se está preparando para dedicarse más al tema de la estética y otra que, pues que se ha ido a lo privado y está en un psicogeriátrico y prefiere eso, teniendo vocación de médico de familia, porque es que la situación era de supervivencia. Y bueno, yo ya, Alberto, luego puedo seguir, ¿eh? Pero... Sí. Yo, lo primero, ofrecerte que te afilies al sindicato médico, porque la verdad es que lo que has dicho va absolutamente en la línea que tenemos nosotros. Yo también me gustaría, primero, felicitarte por tu embarazo, que no lo sabía, y la verdad es que yo, como soy cirujano pediátrico, lo de traer niños al mundo nos viene fenomenal. No, en serio, que, claro, cirugía pediátrica es una especialidad minúscula, que habitualmente nos movemos en hospitales pediátricos con una serie de compañeros muy restringidos, pues con los pediatras, los ginecólogos y los anestesistas infantiles, y para mí estar en el sindicato médico me ha permitido abrir la mente y conocer la realidad del resto de mis compañeros. Entonces, lo que tú acabas de contar, Elena, es el pan nuestro de cada día, es el día a día. Pero igual que tú, pues están pues, los compañeros de urgencias, tanto extrahospitalarias como hospitalarias. Trabajar en urgencias, tal y como estamos ahora con déficit de plantillas, pues es entrar a trabajar y ver un paciente tras otro sin descanso hasta que acabas el turno. Y además, con una sensación, me decían hace poco los compañeros de un hospital comarcal, que claro, los pacientes 4 o 5, teóricamente los más banales, los que podían esperar, pero que se angustiaban pues porque una persona que te venía pues por un picor de garganta o por un sarpullido, por algo teóricamente banal, tenía que esperar 3-4 horas y eso les dolía. Les dolía hacer esperar a la gente aunque fuera solamente por asuntos banales. Y en esto enlazo con lo que comentaba Ernesto, que cuando los médicos llegamos a una huelga, pues es que tiene que haber cosas muy gordas detrás. Pues efectivamente, Ernesto, tienes toda la razón, hay cosas muy gordas detrás. Ahora mismo hay especialidades, más que especialidades, desde luego pediatría, medicina de familia son especialidades muy deficitarias en toda España y Navarra no es una excepción, pero tenemos problemas de cobertura en un montón de puestos y como decía Elena, no estamos hablando a ver si consigo irme de vacaciones, eso ya lo tenemos olvidado hace muchísimo tiempo, o sea, ahora mismo hay gente que a 31 de enero se ha quedado sin disfrutar las vacaciones que tenía para el año 22, porque no ha podido cogerse las vacaciones, no se las van a pagar, pero bueno, no hay más remedio. Y hay muchos compañeros que ahora a raíz de la huelga están interiorizando su propia situación, porque esto ha sido, lo ponemos siempre como ejemplo, como la rana en la olla a la que le va subiendo la temperatura poco a poco, que llega un momento en que se cuece. Esto no ha sido una situación que de repente suban la temperatura y esté el agua hirviendo. Esto es algo que se viene aumentando de temperatura en los últimos años y que ha explotado a raíz de la pandemia. Y ahora, con motivo de la huelga, con los servicios mínimos, con qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, viene mucha gente al sindicato diciendo, es que yo, claro, termino mi consulta de atención primaria, llego a casa a las 4:30 o a las 5 de la tarde, como algo, abro el ordenador y me pongo con el teletrabajo para prepararme la consulta del día siguiente. Y claro, el otro día vino mi hermano y me lo comentaba una compañera. Vino mi hermano y me vio en el ordenador mientras hablaba conmigo preparándose la consulta y me hizo abrir los ojos. Me hizo abrir los ojos. La temperatura ya está muy alta, el agua está hirviendo. La situación de muchísimos compañeros es una situación en la que por vocación, por responsabilidad, no podemos sostener, no podemos seguir prolongando esta situación. Por el bien de nuestros pacientes es que no tenemos capacidad para atenderlos bien. Y yo creo que ese es el resumen básico de los motivos que nos han llevado a la huelga. Yo creo que lo resume perfectamente. Hay una cosa que me llama la atención. He estado un poco revisando las noticias últimas que han ido apareciendo y el señor Ramírez pues ya ha dado un ultimátum diciendo que es la última oferta que presenta, ¿no? Y habla de que la mesa general, donde no está representado el sindicato médico, que está compuesto por los sindicatos de clase, ¿no? UGT, tal, en fin, pues ya tiene que tomar la decisión y el sindicato médico no tiene voz en este caso de las retribuciones. Y yo me quedo perplejo porque si alguien puede defender a un sector es aquel conjunto de profesionales que se organizan en una corporación para la defensa de sus intereses, ¿no?
Parece que eso sería lo más lógico. ¿Qué tienen que ver los sindicatos de clase con esto? Y sin embargo, no dan la voz a los médicos diríamos, en una corporación sindical propia, ¿no? Diferenciada del resto de los sectores. Porque, vamos, los albañiles y los del sector metal, etcétera, pues bueno, pues puede tener sentido que tengan una organización de clase, ¿no? Pero profesionales de alta cualificación, yo creo que es lógico que tengan su propia organización. ¿Y cómo es posible que no den la voz al sindicato de médicos? Eso es lo que yo quiero saber. La legislación sindical en Navarra está así. Me paráis si me enrollo mucho o si digo cosas que tienen poco sentido. Para eso estamos aquí, para que te enrolles. En Navarra hay una mesa que se llama Mesa General de Representación Sindical, donde están representados todos los funcionarios de Navarra, todos. Educación, Policía Foral, Bomberos, Justicia, Salud, Euskarabidea, en fin, todos los trabajadores, todos los funcionarios de Navarra. A esa mesa general se llega por dos vías. Bien a través de los votos que obtienes en las elecciones sindicales en todo el conjunto de la administración foral, o bien porque tienes mucha representación a nivel nacional, a nivel estatal. Por representación a nivel estatal, en Mesa General de Navarra están UGT y comisiones, y por representación de todos los votos de todo el conjunto del funcionariado están LAB, ELA y AFAMNA. Pero claro, el sindicato médico, aunque es el sindicato mayoritario en salud, no tiene suficientes votos a nivel de salud. Claro, nosotros, el sindicato médico, no se presenta en educación, no se presenta en bomberos, no se presenta en policía foral ni en justicia. Solamente nos presentamos en salud. Y aunque tenemos una mayoría de votos en salud, no son lo suficientes como para tener representación en la mesa general. Y efectivamente, en mesa general es donde se presentan todos los proyectos que, desde luego, que tengan cualquier tipo de contenido retributivo o cualquier tipo de contenido laboral de peso, de organización, y allí no estamos. Allí los intereses de los médicos no los representa nadie. Entonces, cuando la Administración de Navarra tiene a bien escuchar nuestros problemas y llevarlos a la mesa general y la propia Administración defenderlos en la mesa general del resto de sindicatos, pues tenemos alguna opción. Pero cuando en esa mesa general la Administración, por intereses políticos o por presiones de cualquier tipo, pues no le interesa llevar los problemas de los médicos, pues hasta aquí hemos llegado. Pues no hay nadie que nos defienda. Y cuando los problemas que tienen los médicos año tras año no se atienden y la situación empeora progresivamente, la única opción que tenemos de que se nos escuche y de que podamos sacar un acuerdo, podamos sacar algún tipo de mejora es a través de una huelga, de un comité de huelga y de un acuerdo de final de huelga, que quedan al margen de los cauces habituales de negociación sindical. Es una lástima, pero eso es lo que hay. Entonces, la verdad es que en los últimos, sobre todo desde el 2010, antes también, pero sobre todo desde el 2010 de los recortes, pues la interlocución que hemos tenido los médicos ha sido muy baja. Se nos tilda de clasistas, de elitistas, de falta de solidarios con el resto de trabajadores y, bueno, pues hay muy poca memoria de todas, en el caso concreto de Navarra, de cómo en los últimos años la mayor parte de las mejoras salariales y de las mejoras laborales han sido para el resto de estamentos. Y los médicos hemos sido permanentemente relegados en cada uno de los acuerdos y en cada una de las ventajas. Bueno, hay un punto además en el que, más allá de lo que queramos los médicos para nosotros mismos, es que estamos viendo, como decía muy bien Elena, que no tenemos compañeros de reemplazo, que en comunidades como por ejemplo La Rioja están ganando médicos a costa de Navarra. Comunidades como el País Vasco en la que los compañeros tienen mejores condiciones y, por ejemplo, trabajando en Euskadi, en el País Vasco, vienen a Navarra a pasar sus consultas privadas porque ellos no tienen exclusiva, nosotros sí, y entonces pueden abrir sus consultas privadas sin ningún tipo de competencia. Y vemos a la población navarra cada vez peor atendida porque no damos abasto, a pesar de que, insisto, en general, los médicos somos unos trabajadores, unos asalariados
con una gran responsabilidad y una gran conciencia de cuál es nuestra obligación hacia los pacientes y, sin embargo, no vemos el reflejo de nuestro esfuerzo en la administración. Y ahí estamos. Eso es lo que hay en Navarra en el ámbito sindical. Ya. Sí, bueno, es una cosa que se lastra desde que empezó el periodo constitucional, ¿no? Porque estamos en un planteamiento muy de corte francés de sindicatos no de profesionales, sino de clase, ¿no? Y eso yo creo que perjudica a sectores importantes de los profesionales de alta cualificación o de alta responsabilidad, que es lo mismo al fin y al cabo. Porque un piloto tiene mucha responsabilidad, tiene una alta cualificación, y un médico o un cirujano, pues si se equivoca, puede llevar al paciente a la muerte. Entonces, eso debería ser valorado no con criterios de sindicato de clase, sino con criterios de justicia, ¿no? En fin, esa es mi opinión como usuario del servicio cuando voy al médico, pues yo voy con una ansiedad de que me cure algo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que cualquier paciente entiende esto. Pero parece que en el sector de la política, en el mundo de la política, en el mundo sindical, esto no se acaba de entender. Y yo creo que es una lástima. En fin, y otra cosa. ¿Qué ha pasado para que, por ejemplo, Navarra era una comunidad excelente desde el punto de vista de prestaciones sanitarias, de alto prestigio? Todo el mundo quería ir a Navarra a curarse de algo, cuando en su lugar, donde sea, pues no había suficiente atención por razones de presupuesto o por cualquier otra razón. ¿Qué ha pasado para que Navarra haya caído de esta manera en picado? Porque ha caído en picado, vamos, yo tengo familia en Navarra y me lo cuentan. Bueno, ¿qué ha pasado? En cierta manera ya lo habéis comentado, ¿no? Pero, en fin, me gustaría profundizar un poco más en este planteamiento de qué causas hay para llegar a este punto, ¿no? Elena, yo solamente voy a comentar un poco desde el punto de vista de condiciones. Y te dejo a ti que hables de la parte médica, si te parece, que yo creo que tiene su historia. A ver, Navarra es una comunidad foral con unas transferencias y con unas capacidades, una autonomía extraordinaria, que debería ser para bien, siempre ha sido para bien, pero al mismo tiempo tiene una rigidez normativa muy alta. Yo hice aquí la carrera de medicina, luego he dado tumbos, me fui a Barcelona, luego trabajé en Albacete y volví ya como especialista en el año 99. En el año 99 Navarra era un sitio fantástico para trabajar los médicos. No solamente por las condiciones laborales, sino porque tiene una población con un alto nivel sociocultural. Mis conciudadanos son muy cultos, son muy responsables, hacían un uso muy racional de los recursos públicos y los profesionales estábamos muy bien considerados, estábamos muy bien retribuidos y con unas condiciones laborales muy buenas. Pero a raíz de las transferencias, Navarra se ha quedado con una estructura laboral muy rígida, somos funcionarios, mientras que en el resto de España los colegas, los compañeros son estatutarios, se rigen mediante el Estatuto Marco y tienen una serie de ventajas que nosotros aquí no tenemos. Por ejemplo, nosotros cuando ganamos una plaza de médico aquí en Navarra no podemos trasladarnos a otras comunidades autónomas. Los sistemas retributivos de otras comunidades autónomas permiten que se puedan incluir complementos retributivos que ni siquiera tienen que tener un rango de ley, es decir, que la propia administración sanitaria puede implementar esos complementos, puede mejorar las guardias, puede poner un complemento de productividad fija, puede ir mejorando los sueldos de sus médicos sin que haya ninguna limitación normativa. En Navarra no sucede eso. En Navarra prácticamente cualquier mejora que tenga que haber para el colectivo de funcionarios, el colectivo que sea dentro del funcionariado, tiene que ser a través de una ley, la ley tiene que pasar por Parlamento, tiene que haber unas mayorías políticas
y ahí es donde viene el problema. Entonces, Navarra se ha ido quedando paulatinamente cada vez más atrás en condiciones laborales y retributivas con respecto a otras comunidades y, por lo tanto, cada vez nos hemos hecho menos atractivos para captar talento, para captar facultativos, para no ya aumentar las plantillas, sino simplemente para completarlas. Desde el punto de vista laboral, eso es lo que percibimos nosotros en el sindicato médico y eso es una de las cosas que intentamos corregir. Sí, correcto, ¿no, Elena? Correctísimo. Sí, Desde sí, luego, sí. es increíble lo que se aprende de Alberto, en un momento. Sí, sí. Me comentabas, Elena... Sí, perdona. Sí, sí. No, nada. O sea, a ver, yo la verdad es que desde el punto de vista de legislativo o de los yo qué sé, ¿no? Pues de todo eso que ha comentado Alberto, yo no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que al fin, desde el punto de vista de la atención primaria hay una serie de problemas que no se han ido solucionando a lo largo del tiempo, que se han ido haciendo promesas, porque el diagnóstico está hecho desde hace mucho, y las promesas también, pero todas esas promesas se han ido incumpliendo paulatinamente al mismo tiempo que los profesionales se han ido desengañando y se han ido quemando. Muchos se han ido y otros no han venido, ¿no? Entonces, para mí, desde el punto de vista de atención primaria, el principal problema es que estamos ante un sistema muy rígido, como ha dicho Alberto, pero también desde el punto de vista de la autogestión. O sea, es un sistema totalmente planificado por gente que no está trabajando en ese sitio y planificado para todos los centros de salud iguales, ¿no? Eso es uno de los problemas. Y otro de los problemas es la crisis profunda que tiene la atención primaria en cuanto a prestigio. Los políticos no se preocupan de darle el prestigio que merece la atención primaria. No nos dejan, o sea, para empezar, los profesionales somos invisibles. O sea, si los pacientes supieran los grandes profesionales que les atienden en los centros de salud y los grandes profesionales que hay en Navarra en atención primaria, realmente se sentirían privilegiados de poder tenerlos. Pero estamos en un sistema opaco, totalmente planificado, de zombies. O sea, realmente nos llegan a convertir en zombies, o sea, en peones, en números de colegiado que nadie sabe muy bien quiénes somos y se habla mucho de poner en el centro al paciente y de empoderar al paciente, pero el paciente en el fondo lo único que puede elegir de su médico, lo único que puede saber de su médico es si sabe euskera o no sabe euskera. O sea, no hay una página web donde tú puedas ver qué plantilla forma el centro de salud, quién es tu médico, qué estudios o qué trayectoria ha tenido tu médico o en qué se ha querido desarrollar más o capacitar más. ¿Qué te ofrece? Eso no existe. Entonces, el paciente al final elige a ciegas, no sabe qué prestaciones, qué cartera de servicios tiene el centro de salud, no puede comparar entre centros de salud. Claro, entonces es muy difícil. O sea, al final el propio gobierno de Navarra o la propia administración no es capaz de transmitir a la gente que los sistemas sanitarios que tienen atención primaria, la gente vive más y vive mejor, incluso con muchos menos recursos, porque es una especialidad muy eficiente, pero se la están cargando en todos los sentidos porque se están cargando la longitudinalidad que se precisa para que realmente sea eficiente y se está cargando también pues la accesibilidad y la equidad, ¿no? Porque al final, pues cuántos nos han dicho que llaman y están media hora llamando, una hora llamando y no consiguen acceder, ¿no? Y al final hay una ley de cuidados inversos en el que menos necesita, por ejemplo, un joven, pues puede coger cita por internet, igual el abuelito que está llamando media hora no consigue cita. Entonces, en realidad se están cargando la especialidad, la esencia de la especialidad se la están cargando lamentablemente. Y se han puesto encima de la mesa muchísimas soluciones, empezando por la autogestión, que han habido cosas realmente sangrantes, ¿no? O sea, un centro de salud no tiene ninguna potestad del director del centro de salud en cuanto a los recursos humanos que necesita o no, ni a dónde se destinan esos recursos humanos. Tampoco tiene potestad sobre los recursos materiales. O sea, por ejemplo, hace poco nos dieron un montón de pantallas para ver radiografías y la mayoría de esas pantallas están relegadas porque no nos han dado ni curso de radiografías ni una formación, nada, ¿no? Lo mismo pasa con las ecografías. O sea, hay una planificación central realmente ineficiente y que realmente no atiende a los problemas reales de cada centro. Y la burocracia. La burocracia que caracteriza al Estado
estatista, ¿no? El Estado estatista es aquel que entiende que el Estado tiene una finalidad por sí misma para sí mismo, ¿no? Y no para la organización de los servicios y la prestación de unas funciones que debe de aportar el Estado con los impuestos, no endogámicas, no de forma endogámica, sino volcado al bienestar ciudadano. Pero cada vez hay más endogamia en sí mismo del Estado porque, claro, los políticos mismos no tienen como objetivo servir al ciudadano, sino servir a la clase política, a su propio partido. Entonces, así no vamos a ninguna parte. Es un síndrome que se manifiesta en diferentes aspectos de la vida, pero vamos, es que nos está siendo ya agobiante, bajo mi punto de vista. No sé, es un juicio muy personal, ¿eh? Sí. Pero vamos. Yo comparto tu juicio al 100%, Ernesto. O sea, creo que este sistema limita la innovación, limita el liderazgo. Realmente al final convierte a los profesionales en zombies, porque hay gente que tiene mucha ilusión y muchas ganas de hacer muchas cosas y luego se topa con un sistema rígido, burocrático y que no te deja emprender absolutamente nada y al final te acomodas y se convierte en un sistema perverso en el que el que menos hace sale más beneficiado porque cobra lo mismo, el paciente se cambia, en nuestro caso de cupo, y mira, menos trabajo que tengo y al final cuanto peor lo haces parece que mejor te va, ¿no? Y cuanto más te despreocupas y menos te involucras, pues más tranquilo vives. Y lamentablemente eso pues merma la calidad y merma la aspiración a la excelencia que tendríamos que tener todos los profesionales. Y eso si lo unes a la sobrecarga, a la falta de tiempo, que no puedes investigar, que no puedes, o sea, que se limita la docencia, pues ya se convierte esto, pues sí que pues en una bomba, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora. Yo voy a contar para que sea, perdón, sí. No, nada, simplemente el comentario es que efectivamente, Elena, y cuando quieres hacer algo especial o quieres innovar o quieres hacer cualquier cosa, tiene que ser en tu tiempo libre y normalmente sorteando un montón de zancadillas. Nosotros somos un mini servicio de cirugía pediátrica docente y lo único que insisten los dos residentes que tenemos es las dificultades que están teniendo para hacer su tesis doctoral. Que son todo pegas, que son todo papeles, son todo documentos, son todo informes, son todo... y que tienes un proyecto, lo diseñas, tienes los pacientes, tienes las ganas de hacerlo, que sea en tu tiempo libre, y son todo trabas burocráticas y problemas. Efectivamente, cada vez que quieres innovar o hacer algo nuevo, tiene que ser a base de tu esfuerzo personal y en tu tiempo libre. Y normalmente ya llega un momento que estás tan sobrecargado por la mañana que no ya pensar en una consulta privada, es que no quieres pensar ni en estudiar, y eso es lo que no puede ser. Eso es el final de nuestra profesión. Pero yo quería mencionar una experiencia mía personal para que se vea que esto no es propio y único del sector sanitario, sino que también en el mundo de la docencia, de la enseñanza, que yo vengo de ahí, pasaba lo mismo. Yo era profesor de instituto y pues a base de muchas horas de sueño conseguí doctorarme, ¿no? Y yo todo ufano fui con mi título de doctor a la administración y voy, bueno, pues para que conste mi expediente ya he conseguido el doctorado y tal. Y dicen, ¿y para qué nos trae eso? Si a nosotros qué nos importa. Digo, hombre, pues yo creo que a la administración le tiene que importar si uno de sus trabajadores se doctora, ¿no? Porque yo creo que eso, pues se puede recurrir a este recurso, que en este caso soy yo, pero puede ser otro, pues para determinado fin o servicio de la administración educativa, qué sé yo. Yo no voy a decirles a ustedes lo que tienen que hacer, pero tendrá que saber qué cualificación tienen cada uno de sus trabajadores. No, aquí nos da igual. Así me contestaron. Quiero decir que hay una indiferencia absoluta, una especie de... Les da igual. Todo ese esfuerzo que desarrollas, a mí no me sirvió de nada, pero vamos, no me importa porque me cualifiqué y me enriquecí, ¿no? Pero eso es como funciona la administración en general. Y eso es penoso, porque así no habrá excelencia en nada. No habrá progreso ni excelencia. Eso que llaman progreso es ficticio, es el triunfo de la mediocridad, de la ocrocracia. Es la ocrocracia en sentido puro y eso es penoso porque además desmotiva, ¿no? Porque, claro, tú ese desarrollo, ese esfuerzo que has desarrollado pues abandonando un poco también a tu familia, en fin, perdiendo mucho tiempo de tu ocio y de tu sueño, al final ves que no sirve para nada. Entonces la gente dice, pues sí, igual, si me van a pagar igual. Eso es lamentable para el país, para el país, no solamente para la sanidad, sino para el país.
Pues sí. A mí me gustaría hacer un inciso que luego le preguntaré también a Alberto, porque desde luego en la atención primaria se habla mucho de la exclusividad y que a nosotros no nos afecta tanto, ¿no? Y tal. Entonces, claro, bueno, por un lado dicen que no nos afecta tanto y por otro lado dicen que sería perjudicial para la sanidad pública quitar la exclusividad, ¿no? Entonces, yo realmente lo veo desde un punto de vista totalmente opuesto. O sea, si realmente hay médicos de familia que están interesados en trabajar, por ejemplo, como en otras comunidades pasa, ¿no?, en el sector privado, ¿en qué perjudica eso a la sanidad pública? ¿En que la gente preferiría o elegiría el sector privado? Pues el problema no lo tiene el sector privado. El problema lo tenemos nosotros, el sector público. Tendremos que aumentar la calidad asistencial, se tendrán que poner las pilas los políticos de que no elija la gente su gestión, ¿no? O sea, la solución que tienen los políticos para que no se elija su sistema de salud cuando ya lo estamos pagando es prohibir la sanidad privada. ¿Pero qué es esto? ¿No? O sea, que yo realmente, por supuesto que voy a defender una sanidad pública, que tampoco creo que tenga que ser estatal, obligatoriamente, ¿eh? Yo creo que igual llega un momento en que tenemos que explorar otros modelos asistenciales que no son puramente estatales y puramente planificados como aquí. Y igualmente son públicos, igualmente funcionan, incluso pueden tener mejor calidad. Pero desde luego, prohibir lo privado porque la gente lo elegiría antes, habiendo pagado lo público, me parece un fracaso absoluto. O sea, es declarar su propio fracaso como gestores. Y ahora que hablé un poco, Alberto, porque la gente sí que es verdad que de esto, como siempre habla la prensa, pues a ver... Se ha ido un poco de madre esto de la exclusiva. A ver, este interés por demonizar todo lo privado, yo no sabía tus raíces en educación, Ernesto, pero con educación pasa lo mismo que con sanidad. Si ahora hiciéramos un cierre de toda la educación privada o concertada, o de toda la educación o de toda la sanidad privada, ¿qué hacemos? Esto se viene abajo. Es decir, que la actividad privada tiene su papel. Que indudablemente el argumento que tienen los que están contra que desaparezca la exclusividad es que puede haber un trasvase de pacientes de lo público a lo privado de forma deshonesta. Es decir, que el médico que trabaja por la mañana en lo público puede insinuarle o puede ofrecerle a los pacientes pues unas listas de espera más reducidas o unos tratamientos más personalizados en su consulta privada de la tarde que en lo que está haciendo por la mañana en lo público. Vale, eso es posible y no el sector de los médicos no está exento de garbanzos negros. Pero bueno, en eso la Administración tiene un papel de inspección que es fundamental. O sea que ahora hace poco solamente había 3 comunidades autónomas que mantenían la exclusividad de los médicos, que eran Galicia, Asturias y Navarra. Galicia ya ha eliminado la exclusiva, pero con fórmulas que garantizan o que al menos limitan la posibilidad de que haya un trasvase de pacientes de lo público a lo privado de forma deshonesta. Mi postura personal y la que defendemos en el sindicato es muy clara. Si yo, al igual que mi compañero, por las mañanas, con el turno que nos corresponda, trabajamos bien, tenemos unos buenos resultados, los pacientes están contentos, no alargamos las listas de espera innecesariamente, tenemos unos buenos rendimientos y somos unos profesionales cualificados, ¿por qué me van a penalizar mi sueldo de ese trabajo por lo que yo haga por las tardes o por lo que haga en mi tiempo libre? Que yo, mientras cumpla con mi trabajo y lo haga de forma excelente, merezco el mismo salario que mi compañero de al lado. Que él por la tarde va a una privada o que se va a pasear con el perro es su problema, pero lo que haga por las tardes o que haga en su tiempo libre no tiene por qué penalizarle el trabajo que hace por las mañanas. Pero bueno, en eso hay unas presiones políticas insoslayables, es una cosa descomunal y unas presiones sindicales en el mismo sentido. Yo personalmente no tengo ningún interés en abrir una consulta privada. Pero bueno, hay cosas tan ridículas como, por ejemplo, aunque a mí me parecen ridículas, como, por ejemplo, que me hayan pedido que vaya de perito a un proceso judicial en un problema quirúrgico, en un problema de un paciente, y lo he hecho muy gustoso, pero renunciando a cualquier tipo de retribución, porque como soy exclusivo, pues nada, iré al juicio, meteré mis horas, haré mis informes, estudiaré, si hace falta me presentaré en la vista y lo haré de forma gratuita. Bueno, todo es un trabajo que he hecho en mi tiempo libre, que si tengo que viajar a la ciudad en la que se celebre la vista, pues tendré que pedirme un día de permiso o un día de vacaciones para poder acudir
y de forma gratis, pues porque soy exclusivo. Es decir, que me están vedando cosas que no estamos hablando ya de una consulta privada o de trasvasar pacientes de un sitio a otro o de empeorar la calidad de la sanidad pública para forzar a los pacientes a venir a mis consultas privadas. Yo creo que eso son posturas infantiles, sobre todo porque en el resto de España, salvo Asturias y Navarra, la exclusiva se ha eliminado y no se ha producido ninguna catástrofe sanitaria. Es decir, que conviven perfectamente la pública y la privada, los trabajadores eligen lo que quieren hacer en su tiempo libre y no pasa nada en absoluto. Hay que abrir un poco la mente y ver que los tiempos están cambiando y que por mucho que hace unos años tuvieras que tener una especial disponibilidad y por eso tenías que estar en dedicación exclusiva, ahora esa especial disponibilidad consiste en un busca. Cuando en el hospital, donde sea, te quieren localizar, suena el busca, lo contestas y estás disponible 100%. Pero no me pueden penalizar mi trabajo de la mañana por lo que hago por las tardes. Bueno, nos estamos acercando al límite que yo suelo tener de duración de mis programas. Decir lo que queréis ya para rematar la faena, como se suele decir en términos taurinos. ¿Te dejo a ti para el final, Elena? No, yo muy breve, simplemente mi pesar profundo por haber tenido que llegar a una huelga, mi abrazo a todos los compañeros que bueno, están demostrando una tenacidad y un coraje y un saber estar. La mayor parte de las consultas que tenemos en esta huelga es ¿cómo puedo hacer huelga respetando los servicios mínimos y no fastidiando demasiado a mis pacientes? Y eso la verdad es que nos enorgullece como sindicalistas porque están aguantando la huelga y están dándonos fuerza, y como médicos porque los compañeros siguen poniendo el cuidado de sus pacientes por encima de sus intereses personales, laborales y retributivos, y eso les honra. Y luego disculparnos con los pacientes, pero que tengan un poquito de perspectiva. Lo que estamos haciendo ahora va a redundar en su beneficio. Si conseguimos mejorar, si conseguimos que vengan más médicos, tendremos más tiempo, los atenderemos mejor y, sobre todo, doblaremos el brazo a una administración que lleva muchos años sin poner encima de la mesa el presupuesto necesario y los medios necesarios para que podamos atenderles como ellos se merecen. Nuestras disculpas. Bueno, yo antes de darle a Elena la palabra, quiero decir una cosa, pues si no se me va a ir la idea y no la voy a comentar. Me dirijo a los políticos. Se está gastando dinero en muchas bobadas, pero bueno, verdaderos derroches y malversación incluso de fondos públicos. Quizá este término es demasiado jurídico, pero yo creo que es eso también. Entonces, dedíquense a lo que hay que dedicarse, que lo principal es lo primero. Es decir, la prioridad fundamental es la salud de las personas y la vida. Y luego hay otras cosas, pero hay que destinar el dinero para lo principal. Hay que hacer un orden de prioridades. Y se está derrochando dinero a lo bestia en verdaderas tonterías y algo más que tonterías en muchos casos. Elena, por favor. De acuerdo, sí. Pues nada, yo me sumo a todo lo que habéis dicho y pues me gustaría, además de a los políticos, hacer un llamamiento también a mis compañeros, ¿no? Sobre todo de atención primaria. Yo creo que tenemos que despertar, tenemos que unirnos más y tenemos que poner encima de la mesa y forzar un poco a que las cosas cambien. Tenemos al sindicato que seguramente conseguirá cambios en un sentido, pero también necesitamos cambios organizativos y cambios de financiación. Presionar también, decirlo alto y claro, porque eso sí que es una decisión política. Y nada más, y darte las gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a desconectar, pero no os marchéis, por favor. Muy bien.